días, ingeniero. Yo vengo a presentar el tema del equipo número 9, el rotor de vanado. Mi nombre es Estrella Coral Hernández Aburto y soy alumna del tercer semestre Grupo A de la especialidad de electricidad. Antes de empezar con el tema central, quiero empezar a explicar todo desde un inicio, desde cómo se van desglosando los tipos de motores hasta que llega al motor universal, al rotor de vanado. El primer tema que voy a exponer sería el de motor universal. Primero tenemos que saber qué es un motor, y todos sabemos que un motor es una máquina capaz de producir en movimiento si se le da una fuente de energía. Asimismo, entonces, el motor universal es aquel que puede funcionar tanto con una corriente alterna como una corriente continua. Ya sabemos que una corriente alterna es aquella que puede variar el flujo de corriente, el flujo de electrones o corriente eléctrica, y la continua pues es todo lo contrario, porque siempre va a un mismo flujo. Un motor de corriente alterna es aquel que basa su funcionamiento por medio de un campo magnético giratorio. Este se produce debido a un electroimán que está dentro del motor, que siempre va a girar a la misma velocidad que el campo, y pues por eso tendremos un motor síncrono. Eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero pues para empezar debemos de saber que un motor está compuesto por la carcasa, que es todo por fuera, y dentro de ella está el estator y está el rotor. Son las dos partes más importantes, y el rotor está dentro del estator, y pues dentro de ellos está el electroimán, que es lo que produce el campo magnético. Un motor de corriente alterna monofásico es el siguiente tema. Bueno, todos sabemos que los motores de corriente alterna se pueden clasificar en tres fases. Las fases una fase es el número de hilos o de conductores que tiene un circuito. Si tiene un solo conductor o un solo hilo, pues va a ser una corriente monofásica. Si tiene dos, pues va a ser bifásica, y si tiene tres, pues es trifásica. En este caso nos vamos a enfocar en los motores de corriente alterna monofásicos, lo que significa que siempre el sistema de producción, distribución y consumo de energía va a ser a un solo hilo o una sola fase, es decir, que siempre va a haber solamente un conductor. Y por lo mismo la alimentación hacia las máquinas siempre va a ser igual, porque no va a haber ningún desvío de energía debido a que pues es solamente un conductor. Y también pues va a ser mayor, porque en algunos tipos de motores va a ser mayor. En este caso serían los de vanados, porque pues al aumentar el número de conductores, la velocidad de distribución va a ser menor, y pues va a ser aparte, se va a distribuir menos, y pues si se disminuyen los conductores, entonces va a ser mayor. Ahora, un motor de corriente alterna monofásico síncrono. Es lo que decía yo hace rato que iba yo a explicar. Este siempre va a ir sincronizado con el campo magnético rotatorio, y siempre va a ir a una misma frecuencia. La frecuencia es el número de unidades o de veces que se repite algo durante un determinado tiempo. En este caso pues va a ser la velocidad.
y pues va a ser constante y siempre va a depender de la frecuencia que se tenga desde la fuente de alimentación. Pues su funcionamiento ahora lo vamos a ver más a fondo. Como ya dije, dentro de la carcasa existe el estator y el rotor. El estator también es llamado como inductor y el rotor como inducido. Ambos tienen un bobinado en los extremos, de extremo a extremo, que es de cobre o cable magneto. Al girar el rotor dentro del estator produce el campo magnético que, pues la frecuencia y todo eso produce una corriente que es pasada hacia los anillos. Los anillos están pegados en el eje que, pues como ahí se muestra, tienen debajo de ellos unas escobillas y de ahí tienen unos terminales de resistencia. La corriente va a pasar a las escobillas y de ahí a los terminales, y esos siempre van a estar conectados a varias resistencias, y de ahí posteriormente pues se va a hacer la distribución de energía a la máquina. Ahora vamos a pasar con el tema principal, que es el rotor de vanado. El rotor de vanado también es conocido como bobinado porque, como pues su nombre lo está diciendo, va a estar compuesto por varias bobinas. Un bobinado o bobinas es un montón de cable enrollado de cobre. Y en este tipo de rotor se van a conectar a los anillos que están, como ya lo había mencionado, en el eje. Y pues gracias a las escobillas se van a conectar a varias resistencias, y pues cuando estas van a variar hasta poner el rotor en cortocircuito. Siempre va a tener una conexión de estrella porque pues va a estar conectado a varias resistencias, por eso es llamado así. Hay diferentes tipos de rotor. El primero es el rotor de vanado de repulsión. Este siempre va a estar conectado directamente a una fuente de alimentación de corriente alterna. Va a estar conectado a un conmutador. Un conmutador es aquel aparato que nos ayuda a, pues que de cierta manera, si queremos frenar el paso de corriente solamente con bajar una palanca, pues con eso se detenga, y también a que la energía que haya llegado hacia la máquina no sea inestable. Entonces lo que nos va a permitir un mayor ahorro y rendimiento de energía. Y pues también va a estar conectado el conjunto de escobillas, que es muy parecido a un motor de corriente continua. Este puede estar conectado a... Ese tiene dos tipos de colectores, que es el axial y el radial. El axial pues muestra un cortocircuitado que tiene unas delgas que están en paralelas al eje, y el radial las tiene como perpendiculares. El rotor de vanado de repulsión funciona por las dos, depende cómo estén las escobillas. Si las escobillas están separadas, entonces va a tener un colector radial, y si están separadas, entonces va a ser axial. Ahora el segundo es el rotor de vanado de arranque por repulsión, marcha por inducción. Su funcionamiento no se va a basar en un campo más bien se va a basar no en la velocidad del campo magnético, sino en las propiedades electromagnéticas de este, lo que significa que la corriente eléctrica se va a crear dependiendo a estas propiedades. Una de ellas es la fuerza de atracción, es la más importante, y repulsión. Aquí dice, encargadas de actuar sobre un eje y generar un movimiento de rotación, lo que significa que al girar el campo magnético, tiene un sistema que produce
polos iguales. Entonces, al ser los dos polos negativos, entonces estos se van a repeler y van a hacer que el rotor dé vueltas. Entonces, por esto se le llama de repulsión, de inducción. Y pues por último tenemos el rotor devanado de inducción por repulsión. Este no está conectado en serie con las bobinas de excitación, sino en cortocircuitado. Este funciona tanto induciendo como repeliendo, porque al inicio, cuando recién se conecta, este va a producir una velocidad que va a actuar como el de repulsión. Va a actuar como... Pues depende a la fuente de alimentación que se le haya incrementado, pues va a ser como funcione. Pero después, cuando llega a una cierta velocidad para que ya pueda funcionar, este va a estar repeliendo y entonces va a hacer que el rotor gire. Ambos, como ya lo había yo dicho al inicio, ahorita estamos hablando de rotores monofásicos, pero depende del tipo del número de conductores que haya. Entre más y más haya en los rotores devanados, pues menos va a ser la velocidad de distribución de energía. Si hay menos conductores, la distribución va a ser mayor. Entonces, por eso conviene que mejor sea monofásico. Algunos usos, el rotor devanado de inducción por repulsión, pues puede funcionar en cosas más grandes porque pues es como algo así más potente, ¿no? Y el rotor devanado por repulsión, ese funciona en lugares donde casi nada más hay una línea monofásica, que es como por ejemplo en uso doméstico, que es donde pues todo está solamente a un hilo. Sin embargo, el de inducción, ese se utiliza en frigoríficos, puede ser en frigoríficos, en bombas, en compresores, entre otras cosas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.